Adoramos, te damos gracias por tu presencia, precioso Señor. Gracias porque creemos que tú estás en medio nuestro. Y Señor, en este momento, como lo dices en tu palabra, que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú eres nuestro buen Padre, quien tienes cuidado de nosotros. En este momento queremos presentarte nuestras vidas. Te queremos presentar nuestras familias, queremos pedirte, Señor, que tú obres en medio nuestro. Señor, tú sabes y conoces las situaciones que estamos viviendo, las situaciones a nivel familiar, a nivel, Señor, económicas, a nivel, Señor, de salud, aquellos que en este momento se están enfrentando, Señor, a la enfermedad, a las dificultades, Señor, en sus hogares, en medio de sus familias. Padre, hoy nos unimos para pedirte por ellos, para pedirte que tu presencia esté obrando libertad, tu presencia esté obrando sanidad, tu presencia esté obrando libertad financiera, como también libertad de toda opresión. Señor, te pedimos para que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aquellos corazones quienes están en angustia, quienes están en desesperación, quienes están angustiados, Padre. Tu palabra dice que no nos afanemos, sino que te presentemos a ti nuestras necesidades en toda oración, en ruego y en acción de gracias. Y tu paz, la que sobrepasa entendimientos, guardará los pensamientos, guardará los sentimientos, guardará las emociones, los corazones en Cristo Jesús. Por eso, Señor, a ti clamamos y pedimos para que tu presencia esté obrando en medio, para que todo aquel que hoy, Señor, necesita esos milagros en medio de sus vidas, en medio de sus familias, que tú intervengas a favor, Señor, de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti te presentamos nuestras necesidades, pues creemos que tú, nuestro buen Padre, cuidas de nuestras vidas y cuidas también de nuestras familias. Gracias, Señor, te damos. Oramos por aquellos que están hospitalizados, aquellos que se encuentran, Señor, enfermos, aquellos que están en sus casas. Pedimos a ti, Señor, que tú hagas esos milagros de sanidad, que hagas esos milagros a favor, Señor, de todos aquellos que hoy claman a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Animarles para que pongan toda su confianza en el Señor, y como lo dice su promesa en Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 7, por nada estés angustiado, por nada te dejes llenar de angustia y desesperación, sino que por el contrario, preséntale al Señor tus necesidades en toda oración, en ruego, pero también dándole gracias al Señor, porque crees que Él tiene cuidado de ti, y Él promete que si haces esto va a venir sobre tu vida esa paz para guardar tu mente y guardar tu corazón en Cristo Jesús. Amados, buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de transmisión. Y si ya estamos allí con nuestra Biblia, cuaderno de notas o libreta de apuntes, vamos a continuar con el tema de esta semana acerca de la fe. Acompáñame por favor en la carta a los Hebreos capítulo 11 y vamos a continuar
en este pasaje conocido como el Museo o Galería de los Héroes de la Fe. Por si alguno en estos días no nos ha acompañado en estas enseñanzas de la noche, estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de la fe? ¿Y cómo puede uno estar seguro que tiene fe? Que tiene la fe correcta, la verdadera fe bíblica, la fe de Dios. Porque hay personas que piensan en la fe como si fuese algún tipo de fuerza casi mágica. Algunos dicen, es que si tengo suficiente voy a prosperar, es que si tengo suficiente voy a salir adelante, si tengo suficiente nada malo me va a pasar. Y en estos escritos de la palabra de Dios, donde encontramos su palabra y su voluntad, vemos que aún los hombres de Dios de fe, que la Biblia presenta como hombres de fe, tuvieron dificultades, vicisitudes, adversidades, aflicciones, lo cual significa que la fe que ellos tenían no los privó de pasar por estas situaciones. Sin embargo, la fe que ellos tuvieron les permitió ver a Dios obrar en medio de esas situaciones. Aunque también, como lo vamos a ver aquí, algunos no necesariamente recibieron lo que se les había prometido. Sin embargo, Dios y la Escritura da testimonio que cruzaron la meta, es decir, llegaron al final de sus vidas confiando en Dios. Y es que allí es donde la fe verdaderamente se muestra. Cuando confiamos en Dios a pesar de las cosas que nuestros ojos pueden ver, a pesar de lo que nosotros podemos estar afrontando, viviendo y pasando. Allí donde verdaderamente esa fe es alabada por Dios. Ayer hablábamos acerca de Abraham y del momento de prueba por el que atravesó Abraham cuando Dios le pide entregar en sacrificio al hijo que Dios le había dado de manera milagrosa cuando él era un anciano junto con su esposa Sara. Pero él creyó que Dios era poderoso, como dice el verso 19. Creyó que era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Porque el final de la historia no nos muestra a un hombre, Abraham, habiendo sacrificado a su hijo. Sí, él lo sacrificó en su corazón, pero Dios no le permitió que quitara la vida de su hijo allí en el altar. Y esto fue lo que él hizo, lo volvió a recibir. Qué bueno que nosotros podamos entregar todos nuestros anhelos en las manos de Dios. Que si de Dios es y si Él nos concede en su voluntad, lo recibiremos de su mano. Cuando Abraham volvió a recibir a su hijo Isaac, tuvo la certeza que Dios cumpliría en Isaac su obra y su palabra y su promesa. Es decir, Abraham tuvo también certeza de que completaría Isaac su vida hasta que el Señor lo llevara a su presencia en vejez. No faltaría Dios a esa promesa. Y ahora nos dice en el versículo 20 que por la fe hace algo más Abraham, porque estamos hablando de cómo se materializa, o mejor, cómo se muestra nuestra fe, cómo se evidencia nuestra fe, a través de nuestras acciones, de nuestros hechos, de nuestras obras. Y aquí hay una obra que menciona la Escritura que hizo Abraham, y lo hizo porque él creía, porque tenía fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y bendijo a Esaú respecto a cosas venideras. La Escritura dice que casi al final de los días de Isaac, él llama a su hijo Jacob y a su hijo Esaú y los bendice. Y vaya que esta bendición que declaró su padre sobre ellos fue como un testamento sellado por el cielo. Fueron palabras que se cumplieron a lo largo de los años de la vida de estos dos hijos de Isaac. La fe le llevó a bendecirlos, y a través de esa palabra de bendición que declaró sobre sus hijos, esto vino hacia el futuro de ellos a una realidad en sus vidas. El versículo 21 dice que Jacob, por la fe, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y el mismo ejemplo,
La fe es lo que llevó a Jacob a bendecir a sus hijos, a sus 12, pero en especial a José y a los 2 hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Y qué dijo acerca de estos 2 nietos, hijos de José? Lo que dijo Jacob se cumplió en sus vidas. Por la fe los bendijo. Nosotros creemos que en nuestras palabras hay bendición de Dios y que al bendecir con nuestras palabras hay poder de Dios para traer a la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia, esas promesas de Dios. El verso 22 dice lo siguiente: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él creía que Dios los visitaría y ellos regresarían a su tierra. Así que antes de morir, José dio instrucciones y dijo: cuando Dios los lleve de vuelta a la tierra de donde ustedes salieron, y les entregue la tierra que Él prometió, lleven mis restos con ustedes, lleven mis huesos para que los lleven a enterrar allí a esa tierra. O sea, José creía que Dios les entregaría esa tierra como se lo había prometido a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. El verso 23 ahora nos muestra a Moisés. Y acerca de Moisés, el escritor de la carta a los Hebreos dedica varios versos. Verso 23: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Es decir, no consideraron importante el decreto del rey. ¿Recuerdan cuál era ese decreto del faraón de aquel momento? Que todos los niños varones que nacieran debían ser muertos, debían ser lanzados al Nilo para que murieran ahogados. Qué importante esto, sobre todo en los días en donde naciones y gobiernos de naciones están aprobando como legal el aborto, y ya no en unos primeros semanas o meses de gestación, sino como recientemente, por ejemplo, en Francia se legalizó el aborto hasta el último mes de embarazo. Hoy en día ya no tenemos un faraón que dice los niños deben morir en el Nilo. Hoy en día tenemos magistrados, gobiernos, leyes que dicen que pueden ser asesinados nuestros bebés, nuestros niños. En estos niños hay tanta esperanza de vida, de cambio, de transformación para nuestra sociedad. Por ejemplo, Moisés, ¿qué hubiera pasado si su madre Jocabed y su padre Amram hubieran dicho: bueno, esto es lo que dice el gobierno, hagámoslo, y hubieran dado muerte a su hijo? ¿Qué sabes tú, querida mamá o papá, lo que Dios tiene preparado para los hijos que te ha concedido? Si los hijos son un regalo de Dios, si nuestros hijos son herencia del Señor, y desde antes de estar en el vientre fuimos escogidos por Él para planes y propósitos que Él tiene con nosotros. Y de esto se trata la fe de esta pareja que menciona aquí los padres de Moisés. Ellos tuvieron fe de que cuando vieron a su hijo, aquí la Reina Valera traduce que le vieron niño hermoso. Pero realmente en el texto lo que está diciendo es que comprendieron que este niño tenía un propósito y no podían simplemente entregarlo a la voluntad del adversario, sino que oraron a Dios, lo escondieron y lo escondieron diciendo: Señor, hasta aquí podemos nosotros hacer nuestra parte. Ahora por favor lo encomendamos a tus manos, que tú lo puedas guardar. Y Dios fue tan maravilloso y obró de una manera tan soberana como solo Dios lo puede hacer, y siempre respaldando la fe de hombres y mujeres sencillos. El Señor guardó la vida de Moisés, y paradójicamente, con ese humor tan especial que tiene nuestro Dios, este niño llegó precisamente al palacio del faraón para ser educado como hijo de la hija de Faraón. El mismo que había decretado la muerte de todos los niños, ahora en su palacio tenía un niño hebreo siendo educado, siendo criado y siendo levantado. Así obra Dios, mis amados. Hay gente que dice: pero ¿qué le puedo ofrecer de futuro a mi hijo? Lo mejor será que tome la decisión
de no permitirle nacer. ¿Para qué le traigo a este mundo en este tiempo de pandemia, de necesidad? Pero si puedes creer, la fe se evidenció allí en esta pareja. Ellos por la fe cuidaron el niño. No lo entregaron a la muerte como estaba decretado por el gobierno de aquel momento, el faraón y su imperio, sino que dijeron: tú nos lo diste, haz algo con este niño. ¿Y qué llegó a ser este niño? Llegó a ser la persona más importante de aquel entonces, y hasta el día de hoy, si hay una figura de importancia en el pueblo de Israel, es Moisés. Obviamente, aparte de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pero Moisés, tan especial que fue para el pueblo del Señor. Ahora, hablando de Moisés ya adulto, dice: por la fe, el verso 24. La fe que había en Moisés le llevó a hacer lo siguiente: cuando ya era grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí me detengo porque sigue hablando la carta a los Hebreos de otras obras de fe de Moisés. Llegó el momento, la edad adulta, la edad en la que tomamos decisiones que van a marcar el destino de nuestras vidas. Como muchos jóvenes están tomando decisiones: ¿qué haré de mi vida? ¿Qué camino tomar? ¿Hacia dónde voy a encaminar mi vida? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué profesión escoger o elegir? ¿A qué me dedicaré? Allí tomó Moisés una decisión. Había sido levantado y criado y enseñado en el palacio, en medio de la opulencia y en medio de las riquezas que podía tener Faraón y todo su imperio. Pero Moisés toma una elección, una decisión. ¿Y qué lo llevó a tomar esta decisión? La fe, creer en Dios y en una palabra que su madre le había enseñado. Recuerden que aunque Moisés de bebé, de niño, llegó al palacio, allí la hija de Faraón dijo: ¿cómo voy a criarlo? Y entonces una pequeña niña aparece de entre los juncos allí al lado del río para decirle: si quiere mi señora, yo puedo ayudarle y puedo traerle una nodriza de los hebreos para que amamante al niño y para que lo cuide. Y la hija de Faraón dijo: haz lo que has dicho. Y esa niña corrió a una casa y trajo a una mujer que se encargó de esta tarea. Y esa mujer era nada más y nada menos que la misma mamá de Moisés. Y esa pequeña niña que estuvo allí era la hermana mayor de Moisés, Miriam, o la que conocemos como María, la hermana de Moisés. Así que Moisés es criado, y cuando ya es destetado, cuando ya tiene una edad, le entrega nuevamente a la hija del faraón. Pero durante este tiempo lo que sabemos es que la mamá Jocabed pudo sembrar en el corazón de Moisés el entender y conocer los planes de Dios para su vida. Hace muchos años, un par de décadas atrás, Disney sacó una película llamada El Príncipe de Egipto para recrear un poco acerca de la vida de Moisés. Pero esta película, su guión y su, ¿cómo decirlo? El guión pues de la película no estuvo basado realmente en lo que dice la Escritura. Porque allí nos presenta un Moisés que no sabía qué hacer con su vida. Pero la Biblia nos dice que Moisés sabía que Dios lo había llamado para un propósito grande. Yo me imagino a Jocabed teniendo este pequeño niño en sus brazos y diciéndole: mira, hijo, sobre ti había un decreto de muerte, pero yo confié en Dios y Dios me favoreció guardando mi vida y tu vida. Sé que tienes un propósito grande en este tiempo. Sé que serás un hombre de Dios y que Dios te usará para grandes cosas. Inclusive te usará para ser el libertador de nuestra nación. ¿Por qué sabemos esto y por qué le estoy diciendo esto? Porque es lo que la Biblia dice. Cuando tú vienes al libro de Hechos y cuando Esteban narra este hecho de Moisés, así se narra en el capítulo 7.
El capítulo 7 del libro de Hechos, en el versículo 20 nos dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. O sea, Moisés sabía su linaje. Moisés sabía de dónde provenía. Moisés sabía su identidad como descendiente de los israelitas. Y allí es donde encuentra que hay alguien maltratando a un israelita, lo defiende y tratando de defender al israelita, hiere al egipcio, y allí es donde el que está oprimiendo al israelita muere por mano de Moisés. El versículo 25, tomen nota de esto. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó, vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, y allí estuvo otros 40 años. Pero nos dice con claridad la escritura que Moisés sabía que Dios lo había llamado para ser libertador. El verso 25 lo dice: él pensaba que sus hermanos los israelitas comprendían que Dios les daría libertad a través de su mano, a través de la vida de él, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Cómo sabía esto Moisés? Quizás Dios se lo reveló, o seguramente su madre lo sembró en su corazón. La fe. Así que entonces la carta a los hebreos nos dice que cuando Moisés ya era grande, por la fe decidió hacer algo. Y es que desecha o deja a un lado todo lo que era ese mundo de Egipto, sus deleites, el pecado, y escoge ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escoge una vida que para ese momento muchos le podrían estar diciendo: Moisés, estás tirando por la borda tu vida. Mira, si hay alguien en esta nación que tiene un futuro promisorio, eres tú. Eres el hijo de la hija de Faraón. Has sido educado en las mejores universidades. Has ido a los mejores lugares de enseñanza. Eres hombre elocuente, poderoso en palabras, con un carisma, con un liderazgo. Pero él dice: yo escojo servir a Dios, y aunque ese servir a Dios signifique soportar maltratos, yo tengo puesta mi mirada en un premio mayor, que no es lo que este mundo me ofrece, y no es lo que la vida de este mundo me ofrece para mí, o lo que el imperio de Egipto ofrece para mí. Estoy parafraseando en primera persona lo que el texto dice acerca de Moisés. Él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón y escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, escogiendo esto, que los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando leo este pasaje, mi voz se trata como de quebrar un poco, porque recuerdo, tenía 15 años de edad, casi 16 por cumplir, y a través de este pasaje Dios tocó mi vida y habló a mi corazón. Y yo tenía que tomar decisiones acerca de mi futuro. Y yo dije: Señor, yo te voy a servir, aunque eso signifique que durante mucho tiempo obtuve el vituperio de algunos muy cercanos a mí, de algunos de mi familia, de algunos que no comprendían la decisión que estaba tomando, escoger servir a Dios. Pero doy gracias a Dios que la fe me ayudó.
la fe en una palabra que Dios habló a mi vida, la fe en una promesa, en una profecía que Dios había dado para mi vida. Así que la Escritura dice que él tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Él tenía puesta la mirada en el premio, así que dijo, para mí servir a Cristo es más riqueza que dedicarme en esta vida a hacer dinero o escoger cualquier profesión, por lucrativa que pueda ser. Y no estoy diciendo que si tu decisión es esta, sea incorrecta. Eso es tal vez a lo que Dios te ha llamado. Nosotros animamos a nuestros jóvenes en la congregación a esforzarse, a estudiar, a prepararse, a trabajar, a estar capacitados para enfrentar los desafíos de este mundo. Pero recuerdo las palabras de aquel hombre llamado el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que decía a sus estudiantes de seminario bíblico: si Dios, allí en Inglaterra, si Dios los ha llamado a ser predicadores de su palabra, no se rebajen a ser reyes de Inglaterra. Y pienso en esas palabras y digo, esto es lo que tomó Moisés por decisión. La fe lo llevó a hacerlo. Y así como cuando él tomó esta decisión, Dios cumplió lo que le prometió sin importar la edad, porque algunos dicen, pero Dios me prometió y mire la edad que tengo y todavía no he visto ese cumplimiento. Pues 80 años tenía Moisés. Él creyó que su vida estaba terminando, pero apenas Dios estaba comenzando con él. Y no solamente le dio 40 años más de vida, sino que fueron 40 años en fuerza y en vigor. La Biblia dice, nunca su vigor faltó, sus ojos no se oscurecieron. Es decir, tenía una vista 20/20, como diríamos en términos de optometría o oftalmología. El verso 27, continuando con Moisés, nos dice que por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí nos está hablando del momento cuando sale con Israel camino a la tierra prometida. Recuerdan que él mismo enfrentó cara a cara al faraón y enfrentó a todo su ejército, todo su poderío militar, todo ese poder militar. Y él solo estaba viendo al que otros no veían, al invisible. Qué bien por los hombres de Dios de este tiempo que están viendo al Señor cuando otros no lo están viendo. El invisible. Moisés estaba viendo a Dios que le hablaba cada día diciéndole, preséntate a Faraón. Él va a decir que no, pero ve y lleva mi palabra, porque a través de cada negativa de Faraón yo traeré una señal, yo traeré una plaga y traeré juicio sobre esta nación por todo lo que han hecho con mi pueblo. Se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28, por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquella señal de que morirían todos los primogénitos de hombres y de animales, de personas de baja condición como también los del palacio. Y Moisés creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque se dio a la tarea. Tomó el cordero, lo tomó el día 10, los apartó hasta el día 14. En el día 14 de ese mes, en medio de las 2 tardes, lo sacrifica, toma la sangre del animalito, lo pone en un tazón y con hisopo, es decir, con esponjas de plantas, él pinta con sangre la puerta de sus casas y da la orden a que todo israelita lo haga. Ellos estaban creyendo lo que Dios dijo. Dios dijo, si hacen esto, cuando el ángel de la muerte venga, no entrará en la casa donde vea la sangre. Ellos por la fe celebraron la Pascua, creyendo que Dios los guardaría. Y así sucedió. En todo Egipto había clamor y había lloro porque habían muertes, menos en los hogares de aquellos que creyeron y confiaron en la eficacia de este sacrificio, que era una imagen, era una sombra del símbolo del verdadero Cordero de Dios, que es Jesucristo el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y todo aquel que confía en la eficacia de su sangre pueda vencer el pecado y la muerte y tener la promesa de la vida eterna.
El versículo 29 dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe. Y aquí me detengo porque cuando sucedió esto, el libro de Éxodo nos dice que ellos llegaron al lugar donde enfrente estaba el mar rojo. Acamparon allí. Y muchos se preguntaban: Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Este no es el camino hacia la tierra prometida. Este no es el camino hacia Canaán. Estamos frente al mar. Pero Moisés estaba seguro a quién estaba oyendo, viendo y siguiendo. Así que allí acamparon, esperando la orden de Dios. Cuando comienzan los israelitas a escuchar el sonido de los carruajes y los caballos del ejército de Faraón que venía a perseguirlos, y seguramente al mirar al horizonte vieron a lo lejos cómo se levantaba esa polvorada, el polvo en el desierto de los cientos y cientos de jinetes de carruajes y los miles de soldados del ejército de Faraón. Así que Moisés comienza a orar a Dios, pero Dios dice: ¿por qué estás orando? Yo te di la orden de que marches. Así que dile al pueblo que deje de llorar y deje de clamar y comience a caminar. Y vaya que se necesita fe para dejar de orar y para comenzar a actuar en fe. ¿A dónde vamos a caminar, Moisés? Yo creo que preguntaron algunos mientras él tomaba camino así por el sendero del mar, con su vara en su mano, pero allí frente a las aguas las levanta y el viento del Espíritu de Dios abre en dos el mar y caminan como por tierra seca. Cruzan al otro lado e intentaron hacer lo mismo los egipcios, cruzar, pero hasta cuando entró el último de ellos, Dios cerró el mar y fueron todos ahogados. La fe hace que cuando hay un imposible frente a nosotros, si recibimos una palabra de Dios, en ese momento Dios les dijo: no es momento de orar, mucho menos de llorar, es momento de caminar, de marchar. Y así tenemos que ser nosotros, mis amados. Hay momentos para clamar, hay momentos para orar, para buscar a Dios una palabra. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Pero cuando ya viene la palabra de Dios, ya no es momento de orar, es momento de actuar. Y si estás creyendo lo que Dios ha dicho, actúa, porque el actuar es lo que evidencia tu fe. Y Dios respalda, el cielo respalda a los hombres de fe, a los hombres y mujeres que caminan por fe, que caminan por fe. Yo veo un mar delante, yo no estoy viendo un camino por tierra seca por donde cruzar, pero la fe es la que nos lleva a ver lo que Dios dice, aunque nuestros ojos vean otra cosa. Es fascinante esto de la fe. A veces es tan incomprensible, pero a la vez es tan sencillo porque se necesita el corazón de un niño para actuar. Tú puedes pedirle a un niño cosas ilógicas, pero también por la sencillez de su mente, en la que tiene poco razonamiento y poca lógica, el niño solo va a actuar confiando en que si tú como padre le dices: lánzate, hijo, él se va a tirar, él se va a lanzar. Cuando ya están más grandes, ellos comienzan a pensar: ¿mi papá tendrá la fuerza para sostenerme? Pero cuando son niños solo tienen confianza en la voz de su papá. Y así debes de ser. El Padre Celestial está hablando en este tiempo palabras. El Señor está hablando palabra a tu corazón. Y quiero ir cerrando esta noche diciéndote que alguien dice: me falta fe. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Y solo hay una manera de que la fe sea aumentada, y es a través de leer las Escrituras. Leer las Escrituras. Yo te quiero dar este consejo, esta dieta espiritual. Esta dieta espiritual. ¿Cómo lo haría un médico? ¿Cómo lo haría un nutricionista que te dice: vamos a empezar a hacer una dieta, vas a dejar de comer estos alimentos y vas a aportar a estos otros y vas a hacer estos ejercicios para que tu salud mejore? Yo quiero decirte que de manera espiritual, mis amados, tenemos que empezar a tomar una dieta rica en palabra de Dios. Y tenemos que desintoxicarnos de toda mala contaminación, de palabras de temor, de palabras que han traído y han infundido a nuestro corazón temor en este tiempo. Y tenemos que empezar a oír a Dios. Cuando tú vienes a la Biblia vas a leer lo que Dios ha dicho. Pero cuando estés leyendo la Biblia, entonces vas a oír lo que Dios te está diciendo.
Suena redundante, pero escúchame bien, lo vuelvo a repetir. Cuando vienes a la palabra de Dios y la hables, comienzas a leerla de corrido sistemáticamente, un texto, un evangelio, un libro. Estás leyendo lo que Dios ha dicho, pero luego va a haber un momento en el que te encontrarás oyendo lo que Dios te está diciendo a ti, de manera personal, como una carta que tiene tu nombre y la firma tu Padre Celestial. Y cuando tengas esa palabra, con esa palabra vas a tener la victoria. Con esa palabra vas a poder batallar. Esa palabra será en tus manos como en las manos de un guerrero, la espada con la que vas a vencer al enemigo. Y cuando el enemigo quiera lanzarte dudas, dardos de dudas, de temor, de inquietud a tu corazón, entonces vas a poder derrotarlo diciendo: Dios ha dicho esto. Nosotros hemos enseñado esto en algún discipulado y en algunas enseñanzas de la congregación acerca de lo que es el logos y el rema de Dios. Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una palabra griega que se traduce palabra de Dios. Logos traduce palabra, pero rema también traduce palabra de Dios. Logos de Dios o rema de Dios. La diferencia está en que logos es lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, la palabra que ya Dios habló. Pero rema es lo que Dios te está diciendo para el momento puntual en el que tú estás clamando al cielo por una palabra. Y así que nosotros no podemos darnos cuenta en el castellano dónde aparece logos y dónde aparece rema. Pero en el momento de la tentación de Jesús allí en el desierto, cuando Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el texto original no aparece logos, aparece rema. Rema. Tú vas a vivir por todo rema que Dios te da. Y rema es lo que Dios te está diciendo a ti. Y ese rema lo encuentras únicamente leyendo el logos de Dios. Leyendo el logos de Dios, la palabra escrita, Dios va a hablar a tu vida un rema, una palabra para ti. Algo que va a venir como una semilla y se va a sembrar y va a empezar a crecer esa fe para ver esa promesa cumplida en tu vida. Dos textos. Vamos entonces a Juan capítulo 20, verso 30 al 31. Y luego primera de Juan capítulo 5, verso 13. Amor, léenos por favor el verso 30 y 31 del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. En la versión de la Reina Valera dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, que Él es el Mesías. De manera que leer la palabra es lo que nos lleva a adquirir fe. Si sientes que tu fe está poca, está débil, entonces fortalécete en fe leyendo la palabra. Amén. Toma la dieta de leer todos los días la palabra de Dios. Haz esta dieta espiritual. Toma tiempo, no el que te quede. Aparta, dedica tiempo específico para esto. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Luego tu hambre personal te llevará a determinar cuánto tiempo vas a dedicar. Pero leyendo, la fe va a venir a tu corazón. Amén. Y este otro texto, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, nos redondea la idea esta noche. Nos afirma esto mismo que estamos hablando. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepan que tienen vida eterna. Wow. Yo les he escrito esto a ustedes para que crean que tienen vida eterna. Entonces yo creo cuando leo lo que está escrito. Esto es lo que afirma la fe en nuestros corazones. Así que yo quiero orar esta noche pidiendo a Dios, y vamos a pedir juntos que durante estos días de lectura de la palabra de Dios nosotros podamos crecer en fe. Padre, yo oro por mi hermano, por mi hermana, por cada hombre y mujer de Dios que está allí detrás de la pantalla, de su teléfono, de su tablet, de su computador, donde quiera que nos esté viendo o escuchando en este momento. Lo que hemos compartido esta noche es una palabra de fe. Y yo pido, Señor, que levantes la fe de tu pueblo. Pero también entiendo por tu palabra que necesitamos alimentarnos de tu palabra para que nuestra fe crezca. Así que te pido que en estos días, Señor, cada uno de nosotros podamos ser personas con determinación a leer tu palabra. Y cuando estemos leyendo tu palabra, Señor, yo pido que tú aumentes la fe en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando estemos leyendo tu logos, lo que tú has dicho, yo te pido que hables a cada corazón el rema, lo que tú quieres decir a cada uno en particular. Así que oro por los padres que están orando por sus hijos, oro por las parejas, los cónyuges que están orando por sus esposos, oro por aquellos que están pidiendo, Señor, de manera específica por una necesidad o por una situación puntual. Que tú les entregues un rema con el cual puedan pelear. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como cuando la mujer que estaba recogiendo unos trozos de leña para entrar y cocinar una pequeña torta con su hijo y echarse a morir porque no tenía nada más, ella recibió ese día un rema. Dios ha dicho que la harina de tu tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no menguará hasta que Dios vuelva a hacer llover sobre la tierra. Y se cumplió la palabra, porque eso fue un rema para ella. Y así sucedió todos los días. Había harina allí en su tinaja y había aceite en su vasija, y ella pudo comer con su hijo por muchos días hasta que volviste a hacer llover sobre la tierra. Asimismo te pido que aquellos que en este tiempo no están trabajando o laborando, o su empresa o su negocio ha venido a crisis por la crisis económica, yo te pido que cuando vuelvas a abrir los cielos, cuando se vuelvan a abrir, Señor, las oportunidades nuevamente del cielo a nuestro favor, en este tiempo podamos vivir, Señor, sostenidos por lo que has dicho en tu palabra. Obra milagros día a día a favor de nosotros. Te pido que tú sostengas la mano de aquel que hoy se siente débil en su fe y le fortalezcas, Padre. Y tú, Señor, le levantes, hablándole por medio de tu palabra, con esa palabra específica con la que Él va a vencer y con la que Él va a tener victoria o ella va a tener victoria, Señor. Padre, derrama tu presencia y tu amor sobre cada uno, que puedan saber, creer y aún experimentar tu presencia y tu amor sobre sus vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, con la autoridad que nos has delegado, bendecimos con tu paz a cada corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que dijiste que nos darías y que el mundo no nos daría, pero que la recibiríamos de ti. Señor, trae esa paz sobre cada uno. Bendigo con paz cada hogar, cada familia, cada relación de familia. Bendigo con paz, Señor, cada corazón en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y quiero ahora al finalizar tomarme un minuto para presentar mis disculpas y pedirles perdón. Mencioné algo en la transmisión, me escribió y me hizo caer en cuenta que lo que dije fue equivocado. Y dado que mencioné algo acerca de la palabra de Dios, entonces tengo la necesidad de corregir y de informarles esto. Ayer tenía una idea en mi mente, pero mi boca no se conectó con mi mente. Así que yo dije que la Biblia dice que lo que por agua viene, por agua se va. Y la verdad es que la Biblia no dice esto. Textualmente esa frase no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es el principio
que este refrán popular o este adagio popular sí expresan. Y yo te quiero dar ese principio bíblico que sí lo dice la Escritura, y te quiero dar 4 textos. Están en Proverbios, capítulo 10. Amor, y tú me ayudas por favor en tu versión. Capítulo 10, versículo 2. Proverbios capítulo 10, versículo 2. Amor, léenos por favor. Las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Proverbios capítulo 13, versículo 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto de arduo trabajo aumenta con el tiempo. Claro, yo estaba hablando acerca de finanzas, de economía y de las riquezas mal habidas. Y me apoyé en una frase que es un adagio que expresa correctamente este sentido original de la Escritura, pero que vuelvo y digo, esa frase, lo que por agua viene, por agua se va, no está en la Biblia. Pero miren este otro texto conmigo, capítulo 23, versículo 5. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Y Proverbios 16, 8. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Así que bueno, ahí les dejo ese principio bíblico. Así que sí, hay muchos refranes o frases o adagios populares que expresan lo que Dios enseña en su palabra. Pero es mi deber como predicador corregir esto y decir y aclarar. La Biblia no dice textualmente, no vas a encontrar esta frase en la Biblia, lo que por agua viene, por agua se va. Sí. Pero sí expresa muy claro lo que enseña la Biblia. Las riquezas mal habidas asimismo se van a esfumar, van a ser como alas de águila y van a desaparecer. Así que mis amados, con esto queríamos cerrar. Y bendiciones a todos, amados, que tengan una feliz noche y renueven sus fuerzas.